Pues la introducción es el pensar pensamientos de fe y hablar palabras de fe. Lleva al corazón fuera de derrota a la victoria. Cuando yo tengo pensamientos de fe y hablo palabras de fe, entonces mi corazón se guarda para la victoria y me saca del área de la derrota. Pero tengo que tener pensamientos de fe y tengo que tener palabras de fe. Quiero leerles en Santiago capítulo 4, versículo 7, y dice así: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Bueno, cuando yo tengo pensamientos que vienen y ponen dudas a las peticiones que yo he hecho, yo tengo que rehusarme a esos pensamientos. Entonces yo tengo que resistir, porque el que me está enviando los pensamientos para que yo pierda la petición que he hecho es el diablo. Y por eso dice resistir al diablo. O sea, el diablo va a cuestionar la oración que yo he hecho, él va a cuestionar la fe que yo tenga para sacarme de esa cancha y meterme al lado de la de él. Entonces va a poner duda. Y yo tengo que rechazar de mi mente. Tengo que rechazar hablar palabras pervertidas que vayan en contra de lo que yo le he pedido a Dios. Entonces, si yo cedo a esos pensamientos de duda, definitivamente no voy a recibir nada de Dios. Entonces, usted ve que aprender a orar y mantenerse para poder recibir respuesta a la oración, uno tiene que también saber hacer la pelea en el área de la fe. Entonces, por eso la palabra nos dice que resistamos al diablo. El diablo siempre trabaja con la mentira y con la duda. Entonces, si Dios dice que nosotros pidamos y que cuando pidamos vamos a recibir, Dios no se echa para atrás, siempre y cuando yo tampoco me eche atrás creyendo lo que Él ha dicho. Entonces Él me dijo, yo le hice la petición, yo lo creo, y aunque me vengan pensamientos que quieran que yo desista de la petición que he hecho y de lo que he creído, yo voy a resistir al diablo con la palabra de fe y con declaraciones de fe para que Dios obre a mi favor. La duda es precisamente algo que el diablo estará siempre trabajando para querernos robar la semilla. Entonces, usted tiene que ver que también uno tiene que estar en un ambiente, y eso es algo bastante difícil, porque el mundo está más lleno de dudas que de fe. Entonces, casi toda la gente habla mal. Andan diciendo tal vez, posiblemente, ojalá, o algún día. Entonces, todas esas expresiones no son expresiones de fe, sino que expresiones de duda. Entonces, la gente habla de esa manera y van minando la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, entre
mejor ambiente tenga yo a mi alrededor, gente de fe, gente que alaba a Dios, gente que glorifica a Dios, gente que exalta a Dios, gente que habla bien. Entonces, mis posibilidades de que mi fe triunfe van a ser mayores. Pero es importante que yo, si estoy en un ambiente difícil, entonces yo resista. Por eso dice resistir. ¿A qué? A las dudas que el diablo pueda poner en nuestra mente. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces el diablo trata de robarnos la palabra, trata de robarnos la fe, porque lo más precioso que nosotros tenemos es nuestra fe. Ahora, cuando también oramos, podemos leer en Filipenses capítulo 4, versículo 8, y dice la palabra así: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar cuando ya hemos hecho nuestra petición a Dios? Pensar solo lo mejor, pensar cosas grandes, pensar cómo Dios se glorifica, alabar a Dios por lo que Él está haciendo y por lo que Él ya ha hecho. Entonces, concentrarnos en alabanza, en adoración a Dios y tener pensamientos precisamente de bienestar, pensamientos de paz y evitar y resistir cualquier pensamiento de duda, de derrota que el enemigo quiera poner en nuestro corazón. Entonces, imagínense, hacemos nuestra oración y luego que hemos hecho nuestra oración la creemos, y luego que la hemos creído, nos mantenemos dándole gracias a Dios, porque Él dice que lo que nosotros pedimos, eso recibimos. Entonces yo entro en que lo mejor viene para mi vida, lo mejor está sucediendo, lo mejor Dios lo está haciendo para mí, y cualquier duda, cualquier pensamiento diferente, yo lo resisto y el diablo dice que va a huir y, y va a empezar a fluir de mí la convicción, la certeza, va a empezar a fluir de mí la adoración y la alabanza, y voy a poder decir con confianza: tengo un Dios que todo lo puede, tengo un Dios que es mi fortaleza, tengo un Dios que siempre no me abandona, Él está conmigo. Y bueno, esas confesiones, esas palabras son las que tienen que salir de nuestro corazón y de nuestra boca. En otras de las cosas que nosotros tenemos que hacer es meditar en las promesas que están en la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22, dice así: hijo mío, presta atención a todo lo que te digo, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Entonces, vean, dentro de los ejercicios espirituales, el preferido mío es es meditar. A mí me encanta meditar la palabra de Dios. Cuando encuentro una palabra, un pasaje,
yo medito en él, pienso mucho en él y como quien dicen, como hablamos nosotros los salvadoreños, me clavo en él. Y sucede que a mí me encanta meditar la palabra. Entonces, los resultados a mí se me dan por la meditación, más que todo en su palabra. Yo las tomo para mí, yo las hago vida en mí, yo me imagino lo que Dios está haciendo a través de la palabra. Entonces, el Señor, cuando escogió a Josué para suceder a Moisés, le dijo el Señor que meditara en su palabra de día y de noche. Y quiero decirles de que el trabajo que Dios le dio a Josué era un trabajo bastante complicado, ya que Moisés era un líder que Dios respaldó con milagros poderosos. Sacó a Israel con 10 plagas sobre Egipto hasta que lo ablandó al faraón y soltó al pueblo de Israel. Y sucede que una antorcha se ponía en las noches, imagínese un fuego dándole calor al pueblo en ese frío del desierto, y esa nube que les acompañaba en el día para evitar el calor abrasador del desierto y darles un refresco para que ellos caminaran, y Dios dándoles agua de la roca a ese pueblo. Y todo eso Dios lo hacía, ¿por qué? Porque Dios estaba respaldando la misión que encomendó a Moisés, ir a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces le traspasa el mando el Señor de Moisés a Josué. Y Josué sabía qué calidad de líder era el que él tenía que suceder. Era algo grande y fuerte sobre sus hombros. Pero el Señor le dijo, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo en donde quiera que tú vayas. Cuando el Señor te da una palabra y te dice, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, ¿y qué otra palabra necesita usted ya? Ya usted ya no necesita más, porque el Señor le está diciendo, yo estaré contigo en donde quiera que tú vayas. No temas ni desmayes. Entonces Josué, ¿qué es lo que hizo? Meditó esa palabra, creyó esa palabra, hizo vida esa palabra, y con esa palabra atravesó del desierto a la tierra prometida. Pasaron el río Jordán. ¿Y qué fue lo que él hacía? Meditar en la palabra que Dios le había dicho. El Señor le dijo, yo estaré contigo como estuve con Moisés. ¿Dónde encontró eso? Dios se lo dijo a él. Y él vino, lo tomó y lo depositó en su corazón, y él meditaba y decía, el Señor está conmigo, así como ha estado con Moisés, y vimos cómo respaldó a Moisés. El Señor me va a respaldar a mí también. Él me lo ha dicho, yo lo creo, yo lo siento. Y quiero decirles que Josué, su éxito fue que él pudo ver que el río se detenía y que ellos pasaban el río, aunque el río se había crecido, lo pasaron en seco. Él pudo ver cómo Jericó les era entregado, aún con sus murallas levantadas y con la gente habitándolo. Pero, ¿qué era lo que hacía Josué? Meditar en su palabra. A mí me encanta la meditación. Yo medito en la palabra desde la mañana al mediodía y hasta el anochecer. Eso es lo que a mí me encanta. Otros podrán tener otras maneras de buscar a Dios y tener su encuentro con Dios y su comunión con Dios. Pero yo hago eso, pero la preferida
es la meditación. La mía, pues usted, Dios que le dé la suya. En este caso, quiero leerles lo que dice esta palabra, que Proverbios 4:20, se la voy a leer de nuevo. Hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Vea, cuando usted encuentra en la meditación, para mí la meditación es tener lo que el Señor dice, la mesa aderezada delante de ti, en presencia de tus angustiadores. Yo me recuerdo siempre de muchos testimonios que en todo mi ministerio he vivido, y uno de ellos es que había ido a una conferencia en Guatemala con el misionero Moris Cerulo. Él es profeta y estábamos en Guatemala y había un receso y decidimos en un grupo de pastores ir al antiguo Guatemala y en un parque estábamos tomándonos un café y empezamos a dar testimonios cada quien de los milagros que Dios hacía en nuestra vida. Pero me acuerdo de uno en especial de un pastor que decía que él tomaba los recibos que tenía que pagar del mes y salía al patio de su casa y levantaba los recibos y le decía al Señor que él sabía que tenía esos compromisos y que le diera y le supliera para poderlos pagar. Y bueno, pues dice que a él le funcionaba que última hora siempre llegaba alguien con una ofrenda a su casa y él podía pagar todos los recibos. Y bueno, cuando a mí me tocó dar mi testimonio, les dije, bueno, yo tengo un Dios diferente en este sentido. Cuando los recibos me han llegado, ya Dios ya me dio para que los pague. Entonces Dios me quita la carga de que yo estoy pensando ya que es el último día, que me van a poner una recarga de sobreprecio si no llego a tiempo, que me pueden cortar el servicio. Entonces, mire, Dios va a obrar de acuerdo a la fe que usted tenga. Él tenía fe para que a última hora fuera rescatado. Yo tenía fe para adelantarme a los hechos y no estar esperando estar contaminado para poder recibir un milagro de Dios. Entonces mi milagro es que Dios me suplía antes que los recibos llegaran, y cuando los recibos llegaban se pagaban inmediatamente. Entonces, pero ¿cómo llegar a esto? Meditando en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Otro testimonio que me recuerdo fue cuando yo estaba por primera vez en Iglesia Lakewood. Y yo había llegado, esa primera vez nunca se me olvida, porque yo llegué sin recursos económicos, estaba en una situación deprimida. Mire, no tener dinero es difícil que uno no se deprima. Mire, hay que vivirlo y experimentarlo para poder entender a los que pasan esa situación. Y yo realmente me sentía deprimido porque yo siempre había tenido abundancia, siempre había tenido suficiente incluso para apoyar y ayudar a mi prójimo. Pero por falta de, como dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de entendimiento, por falta de conocimiento. Yo creía que yo ya había empezado
a tiempo completo a servirle al Señor en la iglesia y me enseñaron mis maestros de que entre más sufrido, entre más cargas tenía, entre más mal me iba, yo era más espiritual. Y eso me lo metieron hasta el corazón y en lo más profundo de mi espíritu. Y yo lo creí. Y quiero decirles de que llegar a esa situación es bien fácil, no cuesta. Fácilmente yo llegué a vivir la escasez, a vivir las presiones de las cuentas que se me encaramaban, a vivir sin un 5 en la bolsa y tener que caminar, no tenía para bus. O sea, mire, cuando uno siquiera tiene para el bus, tiene un privilegio, pero hay un momento en que uno llega a vivir que no tiene ni para pagar el bus urbano, subsidiado, por cierto. Y entonces uno increíblemente puede llegar a esa situación y a mí me pasó. Entonces, cuando yo llegué a esa iglesia, yo escuché un mensaje diferente, vi un ambiente diferente y sucedió que era contrario a lo que yo había conocido y lo que había aprendido. Y bueno, yo hice un cuestionamiento para mí mismo. Bueno, ¿Dios está en la miseria, en la calamidad, en la pobreza? ¿O Dios está donde está la riqueza, donde está la abundancia, donde no hay límites? Y realmente les voy a decir, eso lo dirimí en menos de 2 minutos. En 2 minutos yo me di cuenta, no, dije, Dios no quiere la miseria, la escasez, la pobreza y la calamidad. Esto es el diablo que me lo metió con la religión y yo lo creí, pero ahora mismo me lo sacudo, lo dejo atrás, doy la página de mi vida, le doy vuelta y comienzo una nueva. Y creí que mi Dios era un Dios rico, que mi Dios es un Dios bueno, que mi Dios no tiene límites, que mi Dios quiere lo mejor para mí, y empecé a creerlo de esa manera. Y quiero decirle de que en poco tiempo, eso que yo creí, que yo imaginé, que yo recibí como revelación ese día y hasta este día, me mantengo fiel a esa palabra, me he mantenido y me he sostenido en ella. Quiero decirles de que eso es lo que me ha sostenido, lo que me ha sacado adelante y lo que nos tiene de pie. Y la gloria y la honra sea para Dios, pero también para esos hijos de Dios, que Dios les revela la palabra y que dan la luz, y no que nos están metiendo dudas y que nos están enseñando el fracaso como algo bueno y como algo que Dios quiere y que es la voluntad de Él, y nos meten en ese montón de confusiones y empezamos nosotros a ser derrotados, a ser vencidos, porque se nos está enseñando de manera equivocada. Entonces, este pasaje de Proverbios es uno de los que más me encantan. Realmente yo me lo sé de memoria y lo medito yo. Yo tengo muchos pasajes que me sé de memoria y yo los repaso. En ellos yo medito y quiero decirles de que ese es mi deleite. Es que eso es lo que a mí me gusta. Miren, yo podría ayunar y yo sé que el ayuno es de Dios y es algo bueno. Yo no estoy diciendo que es nada malo, pero yo no me deleito en ayunar. Oro también y puedo orar y hago buenos tiempos de oración, pero disfruto más la meditación. Eso es como que a mí usted me sirva un pescado boca colorada que está frito como hecho como chicharrón.
y que usted agarra aquel manjar y se lo lleva a la boca y lo saborea. Para mí meditar la palabra es mi deleite. Ese es mi caviar en las cosas de Dios. Usted sabe, en la mesa del Señor hay oración, hay ayuno, hay alabanza, hay adoración, está la meditación. Entonces, de todo ese menú que está ahí, el que a mí me encanta y en el que yo me deleito es en la meditación de la palabra. Entonces, dice el Señor que hay que meditar en su palabra. Y sucede que hay que hacerlo constantemente. Ahora, hago planes como si ya fuera una realidad cuando yo estoy meditando. Mire, yo hago viajes así meditando. Yo estoy en tal parte, de repente me imagino que estoy comiendo en un restaurante, o si no, me imagino que voy en un vuelo, voy de viaje, o cosas así que me imagino. Y hay veces que también me imagino las fiestas espirituales. Por ejemplo, les puedo decir, ustedes me pueden ver serio como todo, pero la alegría. A mí las cosas aburridas me aburren. Yo tengo la apariencia de serio, pero mi corazón es alegre, mi corazón se goza. Yo me gozo levantando las manos a Dios, aplaudiéndole al Señor. Me gozo leyendo la palabra y escuchando la palabra. Fíjense que cuando siempre llegan predicadores, yo siempre los escucho. Y puede que alguno de los miembros de nuestra iglesia predique. Y yo me siento y le pongo atención y los escucho a todos. Yo no me, voy a predicar fulano, sutano, mengano, y me voy y no los voy a oír. No, yo me siento, les pongo atención y me deleito en la palabra. Ahora, pues algo sí hay que hacer, ¿verdad? Retener lo bueno y desechar lo malo, eso por supuesto. ¿Qué otra cosa les puedo hablar sobre esto de la oración? Si se mantiene firme en su palabra, Dios se va a mantener firme al lado suyo. Cuando usted dice, yo sé en quién he creído, yo sé que es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Yo sé que Dios no miente. Yo sé que Dios es veraz. Yo sé que Dios me prospera y me bendice. Yo sé que Él es el que me da la vida. Cuando usted se mantiene en la palabra, Dios se mantiene a la par suya, porque Él honra al que le honra. Y como usted está honrando su palabra, Dios viene y le honra a usted estando al lado suyo. Así que hay que mirar su palabra, mantener los ojos en su palabra, inclinar el oído en la palabra, y eso nos lleva a la meditación. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, dice lo siguiente: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Fíjese lo que dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Hay un error que es importante que usted le ponga atención. Usted puede permanecer en el Señor. Ahora, ¿qué es permanecer en el Señor? Es que usted se mantenga en santidad, se mantenga y que se mantenga en sus caminos y
y que por sobre todas las cosas tenga amor a su prójimo. Pero hay algo importante. Eso es mantenerse, y usted vea la palabra, porque aquí hay algo, son dos cosas distintas y uno la puede tomar como una sola. Dice, si permanecen en mí. Entonces, lo que yo les dije antes es permanecer en él. Pero, ¿qué es lo otro que tiene que permanecer en nosotros? Las palabras. Las palabras. Entonces, la palabra de Dios tiene que permanecer en mí. Entonces, permanecer en él y que la palabra de él permanezca en mí. Son dos cosas diferentes. Entonces, usted vea esto como que usted agarra un billete. Entonces, en el billete hay dos caras. Para que ese billete tenga valor, tiene que tener impresas las dos caras. Lo que nosotros llamamos cara y corona, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la primer cara? Permanecer en él. ¿Y cuál es la segunda cara de la moneda? Que las palabras de él permanezcan en nosotros. Entonces tengo la cara y tengo la corona. Entonces, cuando yo ya tengo el billete, con ese billete yo puedo comprar. Entonces, ¿qué dice él? La palabra dice así, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Usted tiene el billete para comprar lo que quiera, pero sucede que la gente solo tiene la mitad. Permanecen en él, entonces tienen la corona del billete, pero les hace falta la cara del billete, la palabra, permanecer en la palabra. Entonces, cuando se tienen las dos caras del billete, entonces usted puede comprar. Mire qué importante, porque todas estas cosas nosotros no las recibimos a detalle como en esta oportunidad lo estamos haciendo. La otra parte que es bien importante, hoy nos vamos a ir a Filipenses, capítulo 4, Filipenses 4, versículo 6. Aquí me voy a adelantar un poco, Jorge. Y dice así, no se preocupen por nada. Oiga cómo dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces, mire, la palabra de Dios dice que no nos preocupemos por nada. Por nada. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos delante de Dios, oramos a Dios, le decimos a Dios todas nuestras peticiones. Y cuando le hemos presentado al Señor todas nuestras peticiones, venimos y entramos en acción de gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero aquí hay algo, y es donde nosotros debemos de tener cuidado. Esto quiere decir que por nada nosotros nos preocupemos ni nos pongamos ansiosos. Hay que orar, podemos vigilar, podemos ayunar, hacer nuestros devocionales, y luego que hemos hecho eso, dice el versículo que entremos en acción de gracia. Y eso es después de haber hecho la oración. Entonces yo llego, Señor, fíjate que aquí tengo este poco de recibos que
ya están por vencerse o se vencieron, por decir. Pero, Señor, yo vengo y te los presento a ti, confío en ti que estos de recibos, tú me suples para pagarlos y conforme a tus riquezas en gloria, yo recibo para poder cancelar todos estos recibos y cuando termino de hacer la oración, vengo y le doy gracias, Señor. Y yo porque le voy a dar gracias, porque creo que los recibos ya fueron cancelados en el mundo espiritual por fe. Ahora, cuando yo entro en que yo creo que ya fueron cancelados, yo tengo que evitar entrar en ansiedad y preocupación por los recibos que yo le dije al Señor que necesitaba cancelar. Entonces, como yo ya fui delante de Él, le presenté mi petición y entro en acción de gracias, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Empezar a entrar en una acción de alabanza a Dios. Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz cantará. Nadie nos vencerá. Él es el poderoso de Israel. Entonces yo canto victoria y digo, mi Cristo no está muerto, Él está vivo. Y entro en acción de gracia, en alabanza y no en preocupación. Entonces, ¿por qué? Porque si yo creo que la oración es poderosa, si yo creo que mi Dios es poderoso, entonces yo ¿por qué tengo que tener dudas de que Dios me contestó y respondió mi oración? Yo tengo que entrar ya en gracias. ¿Por qué? Porque ya lo recibí. Ya lo recibí. Y eso se va a manifestar, eso va a suceder, eso va a ocurrir. Ahora, cuando yo estoy alabando a Dios, yo estoy dándole gracias por lo que Él ha hecho o por lo que está haciendo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Evitar que la incredulidad llegue a mi vida, a mis pensamientos y mi fe empiece a menguar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que hacer que mi fe crezca, que mi fe crezca, que mi fe aumente, que mi fe aumente. Y fíjese que ese es un trabajo que uno tiene que hacer en el mundo espiritual y por eso es importante con la gente que uno habla. Cuando uno escucha testimonios de sanidad, testimonios de provisión económica o milagros de todo tipo, entonces la fe de uno crece y aumenta. Pero cuando uno empieza a escuchar, ay, que el tiempo está difícil, que la situación está crítica, que vamos a entrar en tiempos difíciles, y empieza a escuchar uno todo ese tipo de comentarios, lo que usted está haciendo es que su fe vaya para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo. ¿Por qué? Acuérdese que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, si usted está escuchando adoración, alabanza, usted está escuchando cómo el Señor abrió el mar y cómo Faraón fue vencido y cómo el mar se cerró y fueron sepultados sus enemigos. Usted empieza a cantar, los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Entonces, ¿qué pasa con usted? Su fe empieza a crecer, a crecer, a crecer y usted se va empoderando. Y yo le digo, la fe de nosotros abre el cielo y hace que todos los recursos de Dios se pongan disponibles para nosotros. Y Dios mueve todos los recursos y el poder que Él tiene a favor de sus hijos.
Entonces, ¿qué más le puedo decir? La otra parte es que cuando ya nosotros adoramos, alabamos a Dios, sacamos la derrota de nuestro corazón y no le damos espacio, no le permitimos la derrota a nuestra fe, sino que la potenciamos, la elevamos y nos mantenemos ahí. Y esto es lo que nos va a ayudar para salir adelante en cualquier situación o circunstancia en la que nos encontremos. Quiero darles un último punto esta noche para luego entrar a las preguntas y respuestas, y es la siguiente. La oración que abre el cielo. ¿Cuál es la oración que hace que el cielo se abra? El nombre de Jesús. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, del 23 al 24, dice lo siguiente. Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad. Le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición, porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Vea, usted piense lo siguiente. Cuando nosotros decimos voy a encender el carro, realmente usted y yo no encendemos el carro. El carro lo enciende la llave. O sea, hay una llave que entra justo, que es la llave del carro. Y con esa llave usted le da el start y el carro arranca y ya usted puede conducirse al destino que usted ha elegido. Pero sin esa llave, usted no va a llegar a ningún lado. Usted necesita la llave para arrancar ese vehículo. Entonces, para que mi oración llegue al trono de la gracia, yo tengo que usar la llave correcta para que mi oración sea contestada. Entonces, ¿cuál es la llave nuestra para llegar al cielo, para llegar al trono de la gracia? Orarle al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, usted va a ver de que nunca Jesús enseñó de que nosotros oráramos pidiéndole a Él. Él enseñó que le pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús. O sea, que la llave para arrancar es el nombre de Jesús, pero se le pide al Padre. Entonces dice acá, cuando estamos haciendo la lectura, fíjese que la oración cómo tiene que ser hecha. Dice, ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad. Le pedirán directamente al Padre, y Él les concederá la petición, porque piden en mi nombre. En mi nombre. Entonces, ¿cómo es que se consigue la respuesta? Orándole al Padre en el nombre de Jesús. Y luego dice, no me lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Vea, esto de la alegría en abundancia. Nosotros sabemos que Jesús, Él es nuestro abogado, es nuestro intercesor. Entonces, cuando yo le estoy pidiendo al Padre, Jesús es mi abogado, Él es mi intercesor, Él está, hacéselo, Padre. Ayúdale, Padre. Concedéselo, Padre. Entonces, esa es la labor de que Jesús está haciendo en el cielo. Él está mediando por usted y por mí. Y
¿qué otra cosa hace? Que cuando nosotros le decimos en el nombre de Jesús, el Padre concede la petición que nosotros le hacemos. Por lo tanto, si queremos que nuestra oración llegue al trono, debemos de hacerla de acuerdo a las reglas que están en la palabra de Dios. Así que termino con Efesios 3, 14 y 15. Ahí vamos a concluir. Y dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, a el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. No importa, ¿verdad? Fíjense lo siguiente. Cuando pienso en esto, dice el apóstol Pablo, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿a quién se eleva la oración? Se eleva la oración al Padre, al Dios Todopoderoso, y se hace en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces, es importante, usted no va a llegar delante del Señor y decirle, Padre, vengo a pedirte esto aquí y allá en el nombre de las asambleas de Dios, en el nombre de la iglesia de Dios, en el nombre de la iglesia Jehová Nissi. El Señor no le va a contestar nada. Usted tiene que decirle en el nombre de Jesús. Al final, el Señor lo que le interesa es de qué familia es usted. Y Jesús es nuestro hermano mayor. Entonces nosotros somos, Él es el Cristo y nosotros cristianos, seguidores de nuestro referente que es Cristo. Y Él nos enseñó a orar al Padre pidiéndole en su nombre. Así que esto es lo que esta noche tenía para compartir con ustedes sobre la oración. Y Jorge